Bueno, buenas tardes para todos. Estamos aquí Diana Yepes, Hilary Reyes y José Pablo Macía y vamos a hacer una ampliación sobre los temas de la psicología organizacional y la psicología jurídica, como complementando un trabajo que veníamos haciendo alrededor de la parte investigativa en términos de a qué se dedican como estas especialidades, qué pueden hacer y qué no pueden hacer y cuáles son básicamente los alcances. Y adicional, pues en la presentación vamos a hacer unas ampliaciones sobre unos artículos de interés que han salido publicados como mm, investigaciones o documentos investigativos alrededor de temas de interés. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es la psicología organizacional. No sé, Hilary o Diana, si quieren ampliar ahí la información. Eh, Bueno, la psicología organizacional trabaja precisamente en el entorno laboral para mejorar el desempeño de los trabajadores y por ende el rendimiento de las empresas. Lo que busca es mejorar el bienestar de las personas, de los empleados y que esto se vea reflejado dentro de la empresa y dentro de la organización. Busca tener un clima positivo, que tenga un buen rendimiento profesional de forma individual de los empleados. Y también trabaja todo el tema de gestión y recursos humanos dentro de la empresa. Y adicional ahí me parece importante también mencionar que es como el encargado de toda esa parte del bienestar interno a través de unas comunicaciones y de unos procesos de liderazgo y de motivación, básicamente como para que los procesos y las culturas organizacionales pues se logren acomodar y salgan todo lo que nosotros llamamos al interior de las empresas esos talentos organizacionales y los desarrollos no solo del ser, sino también del equipo. No sé, Hilary, si tú quieres ahí ampliar algo o tienes algún contexto sobre la psicología jurídica. Sí, no, continuando con el tema de la psicología organizacional, habían unas preguntas muy puntuales como sobre qué sí puede hacer y qué no puede hacer un psicólogo organizacional. Entonces, bueno, en cuanto a lo que sí puede hacer, está, digamos que el tema de seleccionar y evaluar personal, de pronto de aplicar pruebas psicológicas en esos procesos de selección, de hacer entrevistas para determinar si de pronto el perfil del candidato que se está presentando es el adecuado o el que está buscando la empresa para el cargo. Pueden diseñar, por ejemplo, programas de capacitación, brindarle capacitación en diferentes habilidades según considere que lo requiere la organización. También se encarga de evaluar el clima organizacional mediante aplicación de ciertas baterías o, por ejemplo, medir también la cultura organizacional. Y puede, por ejemplo, implementar estrategias que vayan encaminadas como a garantizar un bienestar en la comunidad que haya pues en la empresa. En cuanto a lo que no puede hacer un psicólogo organizacional, podemos decir que, por ejemplo, no es función del psicólogo despedir directamente empleados, no por el hecho de que sea el psicólogo o el jefe de talento humano, entonces es su función, porque digamos que esa decisión corresponde de pronto a otra área más directiva. No se trata tampoco de imponer diagnósticos clínicos en el ámbito organizacional, aunque sea un psicólogo, no es su labor, no es tampoco brindar terapia en el campo de una empresa o divulgar, por ejemplo, información confidencial que tenga, como la obtenida en las evaluaciones psicológicas que hagan. De igual forma, no puede ejercer, digamos que, sanciones disciplinarias o legales dentro de la empresa por algún tema laboral. Sí, ahí continuando y de pronto entrando un poco sobre los artículos investigativos a los cuales hicimos referencia que están ahí en la presentación, me pareció un poco relevante, pues o me pareció muy relevante el tema del burnout, que son todos estos desgastes laborales que ya los habíamos visto también en temas de psicología de la salud, pero me parece supremamente importante porque yo creo que es un tema supremamente vigente
y exige a los psicólogos actuales pues un despliegue bastante importante alrededor de eso. Y hablando de los artículos, para ya cerrar acá, quería aportar que este síndrome, que también se puede llamar como del empleado quemado, dice que de los que más sufren esto es el sistema de salud, todos los que se encargan en la parte sanitaria, médicos, enfermeros, por los altos turnos que tienen, y también el sector educativo, los profesores y todo esto. Sin embargo, estos estudios nos revelaron eh, que este síndrome está presente en cualquier empresa y que tiene unos síntomas particulares, además de que sabemos que es agotamiento físico, mental, etcétera. Me parece importante destacar que uno de los síntomas es despersonalización y a veces este tipo de cosas se podrían relacionar únicamente con clínica, pero fíjense que lo detectamos dentro de una organización empresarial y la idea es que se puedan hacer algún tipo de campañas preventivas o que se pueda detectar a tiempo. Si bien no, como lo decía Hilary, no se puede hacer el psicólogo organizacional no puede hacer una intervención directa, sí puede detectar la situación y, bueno, hacerle el manejo que se necesita hacer para que este empleado pueda estar mejor. Yo Sí, creo que como podríamos de pronto pasar a la acompañamiento jurisdicción. o una remisión, Ah, pensaría. bueno. Ujú. Sí, Ujú. y dentro de estos fenómenos, como bien se recalcaba, que son pues como de un desgaste, como tú bien lo decías, porque su nombre en inglés pues es el de quemarse, literalmente la persona se quema, se tuesta, y una vez hecho esto, pues eh, empiezan como muchos cuestionamientos alrededor como de las prevenciones, del diseño como de la organización saludable, qué se debe hacer alrededor de eso, cómo fomentar los buenos espacios de bienestar, etcétera, etcétera. Por efectos de tiempo, si quieren, pasamos a lo que es la psicología jurídica, que básicamente, pues como una pequeña introducción, es aquella parte como de la psicología que, que se dedica como a comprender un poco los procesos psicológicos eh, implicados básicamente en las conductas delictivas. Eh, entonces, no sé ahí ustedes cómo ven el tema, para que empecemos a profundizar en qué podía hacer un psicólogo jurídico y qué no puede hacer. Sí, bueno. Pues como, antes de como hablar de qué puede hacer y qué no puede hacer, como le estaba diciendo José, a qué se dedica la psicología jurídica, básicamente es como esa rama de la psicología que se encarga de evaluar, asesorar o intervenir en contextos jurídicos. Como lo veíamos en el semestre pasado, la psicología jurídica es como un apoyo en lo que ya tiene que ver con el derecho. Trabaja con personas víctimas, trabaja con agresores, con testigos, con jueces, con abogados e incluso con personas que están privadas de la libertad. Em, la psicología jurídica contribuye, por ejemplo, en la toma de decisiones judiciales. ¿Y cómo contribuye en esa toma de decisiones judiciales? Bueno, por eso nosotros poníamos este artículo que está aquí, que habla sobre trastornos mentales y responsabilidad criminal en el Tribunal Supremo Español. Por aquí, en las diapositivas, hablamos un poco de lo que tiene que ver con la imputabilidad. ¿Qué quiere decir este concepto? Quiere decir que al momento de los hechos la capacidad cognitiva de la persona se encontraba completamente anulada, por lo cual no hay una relación entre el delito cometido y el trastorno padecido. ¿Qué pasa? Que en algunos casos en que se han cometido delitos, de pronto el abogado quiere entrar a defender a la persona como que al momento de los hechos no estaba actuando a conciencia. Y esa es una, digamos, de los casos o las situaciones en las que un psicólogo del ámbito jurídico puede intervenir y cómo interviene, pues aplicando una evaluación a esta persona para determinar si efectivamente sí sufre de un trastorno, si al momento de los hechos no estaba, digamos que, consciente de lo que estaba sucediendo
Y pues así, digamos que como psicólogos podemos influir en las decisiones judiciales porque de ¿cómo se dice? Como de este informe que nosotros podamos hacer, pues va a tener un gran peso en la decisión que finalmente pueda tomar un juez. Sí, bueno, complementando un poco lo que ya han dicho, efectivamente los psicólogos jurídicos van muy de la mano de toda la parte legal, de los abogados, de los jueces, como decía Hillary. Eh, Su diagnóstico, es decir, evalúa y hace un diagnóstico de lo que se necesita. En el mismo ejemplo, si esta persona es culpable o no, si en el momento de un acto criminal, por ejemplo, lo hizo conscientemente o estaba pasando por un trastorno mental, es decir, una crisis dentro de su trastorno mental y simplemente no había sido diagnosticado, no había sido detectado, etcétera. Y aquí el papel de este psicólogo es fundamental porque le va a permitir tener las pruebas o otorgarle las pruebas al juez acerca de lo que está sucediendo específicamente para que al final se pueda tomar una decisión más consciente. Por eso es que podemos ver en algunos casos que, bueno, la persona, por ejemplo, no es condenada en una cárcel, sino que tiene que ir a un centro de reposo. Ujú. De todo esto se ocupa el psicólogo jurídico. Hace esa asesoría, hace esa intervención y le entrega toda esta información a las personas implicadas que necesitan esta información. Ahí ya estaríamos hablando también de la parte forense que entra dentro de la jurídica. Muy Exacto. bien. Bueno, ya Dale, dale, Gila. para ir finalizando, el otro artículo que habíamos puesto aquí en el trabajo como parte de la psicología jurídica es el que se llama Factores psicosociales asociados a la credibilidad del testimonio en abuso sexual infantil. Resulta que la psicología jurídica, pues también, además de medir el tema de imputabilidad y evaluar si una persona estaba trastornada o no al momento de los hechos, tiene muchas otras, digamos que funciones o subramas en las que se puede aplicar y entre esas está el tema de credibilidad del testimonio. En el artículo básicamente hablan de que en los casos de denuncias por abuso sexual infantil se ha encontrado que hay un gran porcentaje en el que el abuso realmente no se dio, que los niños son manipulados para que de pronto digan algo en contra del progenitor en la mayoría de los casos. Entonces, básicamente lo que dice este artículo es eso, que es muy importante y que hay una necesidad de que podamos contar en la psicología con mejores herramientas que permitan evaluar más a fondo cuándo sí y cuándo no. Hay que creer en ese testimonio. Hablaban, por ejemplo, de la sintomatología que presentan los menores que sí han sido víctimas de ese abuso, encontrando, por ejemplo, alteraciones emocionales, comportamentales, escolares y también sexuales. Entonces, digamos que en la psicología jurídica hay muchas ramas en las que se puede llevar a cabo, entre estas también, pues, esto que estamos diciendo de evaluar la credibilidad de los testimonios y no solamente en abuso sexual infantil, sino incluso en testimonios ya de personas adultas que estén implicadas en algún delito. Y bueno, ya para terminar, entonces lo que no puede hacer un psicólogo jurídico es lo que ustedes ya han dicho, pero también quisiera resaltar que no puede actuar como un terapeuta, ¿cierto? Y no puede sustituir las labores de otros profesionales, pues si bien trabaja alrededor de los abogados, de los fiscales, de los jueces, pues yo creo que tiene muy claramente definidos sus alcances. Bueno, ahí damos por terminado esta ampliación con estos videos sobre los pormenores de la psicología jurídica y la psicología organizacional. Muchas gracias. Sí, antes de finalizar, Muchas nos está gracias. preguntando qué sí puede hacer el psicólogo jurídico. Entonces, así muy resumido, sí podemos realizar evaluaciones psicológicas forenses, sí podemos emitir informes y hacer peritajes, sí podemos brindar una intervención psicológica a las víctimas y diseñar de pronto programas de resocialización en los centros penitenciarios. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao, gracias.